Bueno, muy buenas tardes. Estamos con Beatriz Busaniche. Beatriz Busaniche, además de ser la principal cosa que hace Busaniche, es que de vez en cuando escribe algo en Plaza de Mayo. Pero además ella es da clases de comunicación social en la UBA. Es además miembro de Vía Libre. Se la ve trabajando en Wikipedia también, si no me equivoco. Pero además lo que más importante es que es una de las personas que más entiende todo lo que tiene que ver con las redes sociales, la parte de seguridad, la parte de defender que las redes sigan siendo libres o que sean lo más libres que puedan ser, cuidando lo anónimo, todo lo que haga falta para garantizar la libertad en las redes sociales que hoy están tan importantes y al mismo tiempo tan amenazadas. Bueno, decime una cosa, hace muchos años un tipo muy inteligente que se llama Tomás Maldonado sostenía o decía que no creía en la capacidad de democratización que tenía Internet. Me pareció raro que un tipo así diga eso. Hizo un libro que se llamaba inclusive La crítica en la razón informática, donde sostenía esto. Parece ser que después con el tiempo fue cambiando, pero claro, en aquel momento parece ser que solamente el 5% de la gente accedía a Internet, y hoy creo que la cifra es otra, ¿no? Sí, es completamente otra. Y por otro lado, yo estoy bastante cerca de la opinión de Maldonado en ese sentido. Yo creo que Internet tiene un potencial democratizador y por otro lado también tiene la otra cara de la moneda, que es un potencial de control, de centralización, de vigilancia, que de algún modo neutralizaría ese potencial libertario que históricamente ha tenido. Hoy la Internet que conocemos no es la Internet de hace algunos años, no es la Internet libertaria en la cual, qué sé yo, un tipo como John Perry Barlow escribía la Declaración de Independencia del Ciberespacio, un documento que, si no lo conocen, y los invito a que lo busquen en Internet, es un documento histórico de la Internet, diría yo, de los 90, donde se plasma en un texto esa idea libertaria de Internet, donde de hecho se dice: gobiernos del mundo, no vengan a meterse con nosotros, esto es nuestro espacio, ustedes no tienen nada que hacer acá. Eso era una imagen de Internet que yo creo que ya no existe más, que sería ingenuo seguir pensando en esos términos y sería ingenuo no tomar la advertencia de Maldonado. Internet tiene un potencial democratizador, sobre todo a medida que avanza la conectividad. Argentina es uno de los países de la región con mayores tasas de conectividad, por lo tanto, hay, en términos de infraestructura y de acceso, en Argentina no estamos mal, estamos bastante bien comparados con otros países de la región. Pero no hay que creer que Internet va de por sí a democratizar ni las comunicaciones, ni va a hacer más transparente la política, digamos, para nada. Lo único que puede hacer eso es más y mejor política, más y mejor ejercicio ciudadano, y la Internet puede ayudar o no. Pero de alguna manera Internet no deja de ser una herramienta, no es otra cosa que un reflejo de lo que la sociedad quiere que Internet sea. Exactamente, Internet es, digamos, uno no debe caer nunca en las utopías tecnológicas. Esa es la primera advertencia. Digamos, las tecnologías pueden cambiar radicalmente algunos tipos de relaciones, pueden hacer que, qué sé yo, hoy uno ve cosas en Internet que hace algunos años eran impensadas, desde comunicarse de manera gratuita con sistemas de audio, de video, desde estar leyendo los diarios de todo el mundo en el día que salen sin tener que estar saliendo a comprar. Yo recuerdo cuando estudiaba, en mis épocas iba a la hemeroteca, cosa que hace años que no hago porque ya ahora accedo a todos los materiales que necesito de algún modo, o por Internet o por distintas... ha cambiado radicalmente muchas cosas, la forma en que estudiamos, la forma en que nos comunicamos, la forma en que nos expresamos, está cambiando a los medios de comunicación están obligados a, en muchos sentidos, cambiar su forma de ser, pero esto no va a cambiar la sociedad se expresa ahí, y en la sociedad hay de todo, hay buenos, hay malos, hay justos, hay injustos, hay demócratas, hay tiranos. Pero al mismo tiempo, lo que hoy yo estaba mirando un video de Castells, de Manuel Castells, en la Universidad Complutense, y lo que uno concluía de la parte que vi, que no fue toda, era que, según él, y yo comparto, cuando el poder tiene que hacerse malo, tiene que reprimir, tiene que atacar, tiene que dar miedo, es porque intrínsecamente ya está perdiendo ese poder. La pregunta es,
si de alguna manera toda esta intención más reciente de muchos países y los países centrales inclusive, de tratar de ejercer algún control extra sobre Internet, no es también esa lucha de poder donde en algo que por ahí se lo están perdiendo y no es tan seguro que lo puedan llegar a ejercer. Queda claro que las formas de ejercicio del poder en este momento son totalmente distintas. O sea, por ejemplo, en un país con una tradición democrática, con una lucha por la democracia, como los países latinoamericanos, que hemos salido de dictaduras, que sabemos lo que son las dictaduras y demás, eso parece una posibilidad inviable. Sin embargo, hay muchas formas de control social mediadas por las tecnologías, que son lo que algunos llaman el poder suave, el soft power. Es formas nuevas de control que se hacen transparentes a la sociedad, que se hacen casi invisibles, que se hacen tolerables e incluso en muchos casos se hacen deseables por parte de la sociedad, que ejercen un poco el poder de control sobre la sociedad. Estoy pensando en no solo las tecnologías de vigilancia en el espacio público, que muchas veces la sociedad las pide y alcanza a mirar un poco de televisión, los canales de noticias, para darse cuenta cómo se ha instalado la idea de las cámaras de seguridad, cámaras de vigilancia, prefiero llamarlas por su nombre correcto, que es cámaras de vigilancia en espacios públicos, los cercados del espacio público, el retrotraerse al espacio del domicilio y no salir a la calle, la pérdida de la calle por parte del ciudadano. Digamos, hay un montón de cosas que uno las ve como transiciones, como procesos que en muchos casos son lentos, donde la misma sociedad pide, cada vez que un político inaugura un centro de monitoreo, y estoy pensando en Macri, estoy pensando en Massa, estoy pensando en Scioli, estoy pensando en estos gobiernos que se presentan a sí mismos como velando por la seguridad ciudadana, modernos, presentando tecnologías de última generación y demás. Eso es un proceso que lo que hace es instalar estructuras de vigilancia que de algún modo van coartando paulatinamente la libertad de las personas, y de un modo velado, de un modo amigable, si se quiere. Y otro ejemplo de cómo nos vamos exponiendo cada vez más y vamos generando nosotros mismos las estructuras de vigilancia que antes eran impensadas, a través de, por ejemplo, las plataformas de redes sociales como Facebook. Hace algún tiempo, varios meses atrás, hasta me animo a decir un par de años, salió, creo en Página 12, una entrevista que le habían hecho a un ex agente de la KGB, esas típicas entrevistas que se hacen a los ex servicios de otros países, y decían, bueno, esto es el sueño de cualquier servicio de inteligencia. Cualquier servicio de inteligencia que en otra época tenía que apelar a pinchar teléfonos, hacer algún tipo de seguimiento, hacer un seguimiento focalizado, hoy tiene a la misma gente subiendo su información permanentemente, mostrando de maneras más o menos públicas, pero siempre mostrando su vida, su consumo, sus gustos, sus relaciones, digamos, y lo que estamos generando es un estado donde, un estado de la sociedad, digo, no estoy hablando del Estado en sí, una sociedad donde la vida de los ciudadanos es absolutamente transparente a quien la quiera observar. Y eso es una situación muy peligrosa, y eso lo estamos generando los propios ciudadanos, que acríticamente adoptamos este tipo de tecnologías sin pensar qué sentido tienen. Muchas veces nos preocupamos por qué hacen los chicos en la red, porque está toda esta cosa de cuidar a los chicos en la red, como si Internet fuera un entorno sumamente peligroso. Y no nos damos cuenta de lo que los adultos hacen en la red. Y cuando digo adultos, digo ya gente de 18, 20, 30 y demás, exhibiendo permanentemente todo lo que hacen en la red. Y ese tipo de cosas son estructuras de vigilancia que se van montando, que no sabemos quién va a tener todos esos datos, cómo se van a manejar esos datos, qué va a pasar con esos datos en el futuro, mañana, dentro de un año, dentro de 10 años, dentro de quién sabe cuánto. No estamos teniendo ningún tipo de conciencia social sobre el impacto que tienen estas tecnologías que de algún modo ejercen un poder que, como decía Foucault en alguno de sus textos, ahora no recuerdo cuál porque lo leí hace demasiado tiempo, es un tipo de poder que te obliga a hacer, no es un poder represivo, es un poder que te obliga a decir, un poder que te lleva a mostrar, te lleva a exhibir, te lleva a hacer, distinto del poder represivo. El poder represivo es mucho más difícil hoy en día. Pero el poder es una lucha por la conciencia, digamos, de alguna manera. Cuando yo no tengo que ni decirte lo que vos tenés que hacer y vos lo hacés de acuerdo a lo que yo quiero,
ese es el verdadero poder. Yo tengo que levantarte la mano o asustarte para que vos lo hagas, yo estoy perdiendo el poder. Exacto. Y yo creo que ahí está un poco parte por un lado uno tiene la preocupación por todo esto que está pasando en Argentina, donde uno ve que de pronto no hay dinero para dar el freno de un tren, no hay dinero para hacer una carretera, y sin embargo sí hay dinero, mucho dinero, para poner en tecnología de punta, de vigilancia, de lo que son pinchaduras de teléfono, todo ese tipo de cosas que para eso parece haber mucho presupuesto. Es como que en realidad si hubiese menos 11, mejores carreteras y una mejor situación de la gente, habría que vigilarlos menos. Mira, en Argentina estamos en un doble escenario negativo. Estamos, por un lado, en este momento, lo que estamos viendo, por lo menos las organizaciones que seguimos este tipo de temas, vemos compra compulsiva de equipamiento de vigilancia. Y no estoy hablando ni de rumores, ni de versiones, digo, las cosas que se anuncian públicas. Si solo me guío por las cosas que se anuncian públicamente o se ven públicamente. Después, bueno, podemos escuchar un montón de gente que te dice compraron esto, compraron aquello, pero me voy a referir solo a lo que puedo documentar. Por ejemplo, ¿se han comprado escáneres de estos que te hacen, que te dejan, escáneres de cuerpo que te dejan prácticamente desnuda cuando pasás por un aeropuerto? Hay uno de esos en el aeropuerto de Ezeiza y hay otro de esos, de los que yo he visto, en el aeropuerto, en Aeroparque, en el área internacional. Están ahí sin usar, no se están usando, están ahí en exhibición, no sé para qué están, pero están ahí. Son tecnologías muy caras, son tecnologías que se han implementado en aeropuertos con hipótesis de conflicto terrorista, por ejemplo, en Estados Unidos. Por ese aparato, que todavía no estás pasando porque no lo están usando, pero cuando vos pases por ese aparato, ¿no vas a ser expuesto a rayos X? Sí, son expuestos por razones de salud, en algunos lugares se han dejado de usar. Y además están vulnerando completamente tu privacidad y tu derecho a la intimidad. Te están prácticamente desnudando por una hipótesis de seguridad que no sabemos cuál es, porque, este tipo de tecnologías se impusieron en los aeropuertos británicos, en Estados Unidos, después de los atentados del 11 de septiembre, con hipótesis terroristas, digamos. El argumento era la hipótesis terrorista. Acá, ¿cuál es el argumento de ponerlo en un puerto de salida a Uruguay, Chile, Brasil, digamos, el hub de salida regional, que es Aeroparque Internacional? ¿Qué hipótesis de conflicto hay ahí? ¿Qué hipótesis de seguridad? No hay ninguna hipótesis de conflicto que justifique abusar de ese modo sobre la intimidad de las personas. Además de 2 atentados, lo único que realmente uno puede constatar, lo demás son hipótesis, es una enorme conexión local, nadie puede venirse de afuera. No hay una hipótesis clara, además no hay un debate público de para qué se hace eso, simplemente aparecen ahí comprados. Eso es una. De la otra, que es sumamente preocupante, es todo el sistema de identificación biométrica, que lo anunció Cristina Fernández de Kirchner en noviembre de 2011, en un discurso que yo no puedo entender las mentes progres, con grandes comillas, que acompañan a este gobierno, cómo no reaccionan, porque fue un discurso facho del más puro, el discurso de la seguridad absoluta, un discurso que uno podría haber escuchado en la boca de un George Bush, y lo escuchamos en la boca de Cristina, hablando de el monitoreo de todos los ciudadanos argentinos por razones de seguridad. O sea, está partiendo de la hipótesis de que todos somos potenciales delincuentes. Por lo tanto, todos vamos a tener que tener nuestra ficha biométrica en manos de las fuerzas de seguridad. Esas bases biométricas que se están construyendo ahora, cada vez que salgan del país, por uno de los aeropuertos donde esto está instalado, o el puerto aquí para salir a Uruguay, huella digital, foto, para armar una base de datos que después va a estar en manos de todas las fuerzas de seguridad federales y por acuerdos con las fuerzas de seguridad provinciales. No sabemos cuáles son las pautas de acceso a esa base de datos. Cuando vemos el video de promoción, si lo buscan en internet, se llama Cibios, el sistema, y hay un video de unos 5 minutos que lo pasan en las pantallas de los aeropuertos antes de la migración, pero está en internet. Ustedes van a ver que dice: si nos conocemos mejor, nos cuidamos más, y hay toda una tendencia donde muestra que cuando te pare un patrullero para ver, qué sé yo, hacerte control de alcoholemia o ver tus papeles del auto, el típico control callejero, te van a hacer dejar la huella digital para saber si efectivamente sos quien decís ser. Esa base de datos va a estar en manos de todas las fuerzas de seguridad, no sabemos bajo qué resguardo. Después sabemos, por ejemplo, para ir
para sacarlo del gobierno nacional, la ciudad de Buenos Aires está comprando software de reconocimiento facial. Perdón que te interrumpa, pero cuando vos decís bajo qué resguardo, es bajo el mismo resguardo que son estas fuerzas de seguridad que están involucradas prácticamente en el 60% de los delitos que se cometen. Absolutamente. Sí, digamos, acá hay una confusión de pensar que con tecnología y modernización, que esa es la palabra clave, se van a solucionar los problemas de seguridad, cuando en realidad los problemas de seguridad bien se pueden solucionar con muchas otras medidas que no se están tomando. El punto acá es que, pensando bien, digamos, sin entrar en teorías conspirativas, mostrar este tipo de tecnologías vende bien políticamente, porque vos mostrás que estás invirtiendo, que te estás ocupando de un tema de la agenda pública, que es la seguridad, que te estás ocupando de modernizar el Estado, digamos, discursivamente tiene mucho gancho el discurso de las políticas de control y de seguridad. Pero yo te podría decir que sí tiene mucho gancho porque eso es lo que quiere la gente. Bueno, esa es la otra parte, cuando te decía que en Argentina estamos en un doble escenario negativo, tenemos estas políticas no debatidas públicamente, que son en todos los gobiernos Macri, Scioli, Massa, Cristina, en Rosario también la gestión socialista, por lo menos los lugares que yo conozco, cámaras callejeras y todo, tienen todos la misma, hay una forma parece unívoca de abordar el tema. Esa es una pata. La otra pata es, somos una sociedad, en este sentido, y perdónenme si soy un poco dura, muy aborregada, somos borregos. Acá lo que prima, estoy segura que mucha gente que está viendo esto va a estar pensando en este momento, si yo no tengo nada que ocultar, no me importa que me vigilen. Prefiero que pongan una cámara de vigilancia en la esquina de mi casa, me siento más seguro. Pero habría que agregarle a eso, si yo no tengo nada que ocultar y no estoy en contra del gobierno, no tengo ningún problema que me vigilen, porque si vos no estás en contra del gobierno, nadie te controla. Es decir, el control aparentemente está siendo más específico y más insistente sobre aquellas personas que han demostrado tener alguna poca afinidad con el gobierno o hacer críticas al gobierno. En cambio, los que son muy leales al gobierno y muy cercanos al gobierno pasan los controles de un modo distinto. A esas personas que están de ese lado, digamos, los que están tranquilos, sí, hay que decirles que un gobierno no permanece en el poder eternamente, y las estructuras que está montando este gobierno van a permanecer, porque el gobierno que siga, sea del color político que sea, lo va a seguir usando. Por lo tanto, cuando uno habla de garantías de derechos, los derechos deben ser por igual para todo el mundo, independientemente de que yo esté parada en qué vereda, o que sea afín a qué político, o que esté militando en qué causa. Los derechos hay que resguardarlos para todos, por eso existe la presunción de inocencia, el debido proceso, todas estas cuestiones que son esenciales. Si no resguardamos eso, mañana, yo lo que siempre digo, cuando hablo, muchas veces hablo de estos temas con, o incluso nos ha pasado que nosotros en Vía Libre, cuando publicamos artículos sobre esto, nos vienen a decir, porque nosotros tenemos abiertos los comentarios y nos dicen, ustedes son antiestado, ustedes están contra el gobierno, ¿cómo se les ocurre que este gobierno progresista que ha hecho mucho por los derechos humanos va a usar esto contra la ciudadanía? Ponele que aceptemos cualquiera de estas cosas, ponele que creamos que este es el mejor gobierno que podemos tener, que es el mejor gobierno del mundo, ponele que somos ultra acá convencidos. ¿Y mañana qué? Y mañana, ponele, gana Macri. ¿Vos te crees que Macri va a desmantelar esto? Si Macri cree exactamente lo mismo. O sea, el problema que tenemos es que una vez instalado este sistema de vigilancia, el que esté en el poder lo va a usar, porque no lo podés desactivar. Y además naturaliza cosas que no son obvias y que no deberían ser así. Una cosa que históricamente tenemos naturalizado los argentinos y que no es así para nada en el resto del mundo es el tema del documento nacional de identidad. El tema de que nos hagan hacer En Estados Unidos no existe. En Estados Unidos no existe. No hace falta. En Inglaterra, por ejemplo, en 2010, derogaron una ley y un proyecto que apuntaba a hacer un registro de identificación de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos dicen, no queremos esto. Una cosa que, por ejemplo, la última vez que hice cambio de domicilio me hicieron hacer el pianito completo, los 10 deditos. ¿Por qué los 10? ¿Por qué los 10? En cualquier país del mundo, eso te lo hacen cuando vos entrás porque te detuvieron afanando, o cuando te están por iniciar un prontuario. Yo no tengo un prontuario, ¿por qué tengo que dejar los 10, así de pianito completo, al CGP de mi barrio, donde hice
el cambio de domicilio. Ese tipo de cosas nosotros las tenemos naturalizadas. El Documento Nacional de Identidad es una medida de una dictadura militar en Argentina, que la hemos continuado y que además la hemos resignificado en términos de que el documento, y de hecho uno escucha mucho en la propaganda, sobre todo en las propagandas del nuevo DNI, que son los proyectos más preferidos del ministro Randazzo, que es uno de los paladines de toda esta política, el DNI como el elemento garante de tu ejercicio de derechos frente al Estado. No, señores, no es así. El garante de mi ejercicio de derechos frente al Estado es mi condición de ciudadana, y mi condición de ciudadana la llevo yo per se, por mi propia condición de ser humano, nacida acá, tengo mis derechos humanos, tengo mis derechos como ciudadana. No me lo da el DNI al derecho. El derecho lo tengo por haber nacido, por ser un ser humano. Digamos, hay derechos que son esenciales, que surgen en el momento que uno nace y que no necesitan, que no deben ser ni siquiera, o sea, deben ser reconocidos independientemente de que yo tenga o no tenga DNI. Esa idea de que si tenés DNI es tu garantía de derechos es mentira. El derecho es previo. Eso yo creo que eso tiene que ver, toda esta cosa populista del peronismo le ha hecho creer a la gente que cada cosa que en realidad el Estado debe hacer porque le corresponde hacerla es algo que está dando el peronismo, algo que está dando el Estado, cuando en realidad es su obligación. Exactamente. Es decir, pensá que nosotros estamos pagando más impuestos en IVA, solamente en IVA, por eso alcanzaría además, para hacer todos los caminos que haga falta hacer y hacer todos los trenes que hace hacer, solamente con el IVA, porque pagamos lo mismo que cualquier otro país del mundo, donde con eso solo hacen países totalmente distintos. Sí. Es decir, nosotros estamos, eso es lo que tiene que hacer es administrar, no tiene que hacer otra cosa. Entonces me parece que toda esta cosa de que yo estoy dando el documento y te estoy convirtiendo en ciudadano, es justamente una inversión absoluta de quién es el actor, el verdadero actor, quién es el que importa. Sí. ¿No? Decime una cosa, no yendo ahora sin atribuirle nada a nadie, pero sí sabiendo lo que sí existe en el mundo como posibilidad, decime cuáles son las posibilidades que hoy existen tecnológicas para seguir a la gente, espiar a la gente, para controlar a la gente. Tienen un rato y un poco de paranoia. Muchas. A ver, tenemos todo lo que es tendencia de monitoreo en espacio público, con desarrollos de software cada vez más sofisticados, que permiten, por ejemplo, reconocimiento facial en tiempo real con cámaras en espacios públicos, que esto es, por ejemplo, lo que les iba a contar, que están comprando la gestión de la ciudad para poner en los subterráneos para capturar pungas, digamos. Sí. Software que cuesta millones de pesos para hacer escaneo de las personas que circulan por el subte para identificar pungas, básicamente. Pungas que, obviamente, si te agarran cartereando, robando un celular o algo, es hurto, o sea, entrás, salí, porque es un delito escarcelable. O sea, se está haciendo una inversión millonaria en un software de este tipo. Ese tipo de tecnologías se están desarrollando mucho, obviamente Estados Unidos, obviamente en Europa. Suecia es uno de los países que desarrolla mucha de esta tecnología. Israel está a la vanguardia de este tipo de tecnologías. Son, digamos, tecnologías que están ya disponibles en el mercado, que se comercializan. Tecnologías de reconocimiento facial, de monitoreo en espacio público, esas por un lado. Después hay tecnologías que ya están usándose desde hace más de 10 años, de, por ejemplo, inspección profunda de paquetes en Internet, que son tecnologías que permiten monitorear todo el tráfico de Internet, o sea, desde qué paquetes estás descargando, qué sitios web visitas, qué contienen tus correos electrónicos, digamos, eso se llama inspección profunda de paquetes. En este momento hay toda una tendencia a analizar el tema entre las organizaciones de libertad de expresión y de libertad en Internet. Es una tecnología que hace 10 años que existe, en distintas metodologías se usa y que está. Después todo lo que tiene que ver con seguimiento de celulares y demás. Supongo que cualquiera sabe que un celular puede convertirse en un micrófono y emitir información de lo que está, de un ambiente donde está prendido o apagado. Dicen los que saben técnicamente que la única forma de que un móvil no pueda ser usado para transmitir es sacándole la batería directamente, o sea, matándole completamente cualquier fuente de energía que tenga.
porque incluso un celular apagado puede estar transmitiendo. Todo lo que tiene que ver con geolocalización, cruce de satélites, ubicar. Por ejemplo, hace un tiempo hubo un político alemán llamado Malte Spitz, un joven verde, del Partido Verde, que hizo una solicitud de datos a la empresa de telefonía móvil, de la cual él era cliente, y con lo que la empresa retuvo durante 6 meses, él fue capaz de hacer un mapa con toda su vida, de saber con quién se reunió, qué tren tomó, a dónde pasó la noche, a dónde comió. Durante 6 meses él hizo un mapa solo con la información que retenía la empresa de telefonía, porque acá hay que hablar de varias cosas. Tenemos el Estado por un lado, tenemos las empresas de móviles por el otro, las empresas de telefonía por el otro, las empresas de internet por el otro, donde ahí tenemos un gran paquete, donde tenemos a Google, que ya pronto va a saber lo que queremos buscar antes que lo busquemos. Digamos, la capacidad de cruzar datos, la información que tiene Google, me atrevo a decir que es ni siquiera información que sabe nuestra propia familia. Muchas veces hemos buscado cosas que no nos hemos atrevido a preguntarle ni a nuestros hermanos, ni padres, ni nada, y la hemos buscado en Google. Google sabe hasta esos detalles más íntimos de aquello que nos inquieta y que preguntamos sin preguntárselo a nadie más. Ni hablar de el tipo de información que tiene Facebook y las posibilidades de cruzar esos datos y a quién le puede dar esos datos. Ahora, toda esta información que ahora está funcionando inalámbrica, ¿no? Que es los Wi-Fi, los mensajes de texto, los de BlackBerry, las computadoras que se comunican vía Wi-Fi, esa información también puede ser interceptada. Absolutamente, muy fácilmente, sí. Muy fácilmente. Hace poco estuve en un taller de temas así de derechos humanos y vigilancia y demás, y un hacker que estaba ahí en la sesión, en un taller pequeño de unas 20 personas, y para demostrar lo fácil que es hacer esto, hizo lo que se llama en la jerga snifeó la red, fue a chupar información de la red y fue capaz de ver las computadoras de por lo menos el 60% de los asistentes y lo puso en la pantalla. Dijo, bueno, Ramiro tiene tal cosa, Juan tiene tal otra, y así lo mostró y mostraba. Obviamente no vulneró, pero mostró lo que podía hacerlo, claro, que había tenido, y lo puso en la pantalla en un momento del taller como diciendo, miren, solo con estar conectados a este AP donde estás conectado ahora, yo puedo estar chupándote toda la información. Si vos te estás conectado en una red pública, eso es muy, muy fácil de hacer. Es extremadamente fácil de hacer. Aún teniendo clave para Wi-Fi, todo eso. Sí. No interesa eso. Sí. Un poco vos podés quebrar las claves, pues es bastante, no hay que ser un gran habilidoso o sea, hay técnicas para todo eso. Pero además, de pensar que bueno, que puede venir alguien que por alguna razón quiera vulnerar nuestro correo o llevarse alguna información, lo que hay que saber como medida esencial de seguridad, sobre todo para activistas, periodistas, aquellos que cualquier cosa que sea de vida o muerte, si algo es de vida o muerte, que no esté en digital. Si algo está en digital, prepárate para que eso sea visto. Porque es muy, muy fácil. ¿Aún si lo sacaste y lo llevaste, te guardas en un pendrive? Sí, según qué medidas de seguridad le des al pendrive. A ver, si pasan y te afanan el llavero y tu pendrive está en el llavero, ya está, salvo que lo tengas cifrado. Sí. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Se puede cifrar las comunicaciones, se puede empezar a usar sistemas de anonimización en la navegación, por ejemplo. Cada vez que nosotros navegamos en Internet, estamos dejando una huella de los lugares a donde vamos. ¿Qué leemos? ¿Qué vemos? Si yo tengo un IP en Estados Unidos, esos que se pagan, ya no saben ni quién soy acá. Sí, ¿por qué no? O sea, ¿Saben quién lo compró? No sé si saben quién lo compró, pero cuando vos estás navegando vas dejando rastros y según quién. O sea, no te digo el Estado lo sabe la empresa, lo sabe tu tarjeta de crédito. Alguien lo sabe, y si alguien lo sabe y está en una base de datos, eso puede en algún momento ser cruzado con otra cosa. O sea, el problema que tenemos es, en este momento hay un exceso de retención de datos en todos lados, en el sector estatal, en el sector privado, incluso en pavadas. Yo me doy cuenta que cada vez más hay gente que por razones inexplicables te pide datos. Y te pide datos que ¿por qué me pedís este dato? Y la gente se los da como si nada. Desde un restaurante que te dice dame tus datos para mandarte una promo cuando cumplís años. O sea, ni hablar de las tarjetas de crédito.
Las tarjetas de crédito tienen toda tu vida, saben en qué gastás cada centavo que vos gastás con tarjeta de crédito. La tarjeta sube, que sabe qué colectivo te tomás, a qué hora, y entonces puede trazar todos tus movimientos. Estamos en un momento en el cual, si activamente no decidimos cuidar nuestros datos, estamos expuestos totalmente. Y ustedes dirán, bueno, pero tanto datos, somos millones y millones y millones y millones. Muchos de nosotros somos nadie, que le importamos a nadie, más que a nuestras relaciones más cercanas, no le importamos a nadie. ¿Para qué? ¿A quién le puede importar tener nuestros datos? Uno dice, el tipo de sociedad vigilada que se está montando ahora es completamente distinta de la idea del espía que teníamos de la Guerra Fría. Yo siempre me acuerdo cuando doy el ejemplo de la película esta de La vida de los otros, claro, que grafica muy bien cómo era la vigilancia en un estado absolutamente vigilante. Tenías que tener tipos haciendo turno, escuchando los micrófonos de la casa de alguien. 3 tipos para uno, 3 tipos para una familia, 3 tipos para una casa, 3 tipos para una oficina, 3 tipos para un medio. O sea, tenías que tener plantados un montón de micrófonos y por lo menos 3 tipos dedicados a eso. Y tenías que saber a quién ibas a ir a vigilar. Tenías una vigilancia dirigida. Sí. El tipo de vigilancia que se ha instalado hoy es una vigilancia de una naturaleza completamente distinta. Es lo que algunos especialistas ya llaman vigilancia de datos. Se acumulan los datos y después, si se necesita, se encuentran. Porque hoy acumular datos es muy barato. Es muy barato. Cada vez es más barato almacenar millones y millones de datos. Entonces vos tenés datos. Vos tenés un montón. Porque al final todo termina en texto, ¿no? Todo termina en datos que son livianos de guardar, son fáciles de guardar, cada día más estandarizados, digamos, se van guardando, se guarda. Si uno veía el archivo que le dio la empresa de telefonía a Malte Spitz, eran texto plano separado por comas. Y uno veía el archivo crudo y no te decía absolutamente nada. Ahora, cuando hicieron una infografía con esos datos, cuando procesaron esos datos, era impresionante. Lo pusieron en un mapa de Alemania y lo mostraban a él en todo su movimiento. La vigilancia de datos parte de otro supuesto, tengo los datos de todos son sospechosos. En la vigilancia dirigida, vos tenías primero que hacer algo que te convierta en sospechoso, en persona observable, y ahí te iban a observar. Hoy todos somos sospechosos, y de hecho el discurso de Cristina de noviembre del 2011 lo dice explícitamente, dice, vamos a tener los datos de los 40 millones de argentinos, empezando por todos los bebés nacidos desde el 1 de enero de 2012, a quienes les vamos a ir tomando todos los datos biométricos. O sea, es explícita la política, todos somos sospechosos, y el día que vos me llamás la atención por algo, ahí voy a buscar a ver qué tengo. Entonces la vigilancia, además, tiene otra característica, y es que es retroactiva. Claro, porque queda registrado todo. Yo en este momento te empiezo a vigilar, en la otra vigilancia te empiezo a vigilar desde ahora. Si vos tenías algo atrás, ya no lo veo, me lo perdí. Ahora, en este tipo de vigilancia, yo ya tengo todo. Sé quiénes fueron tus amigos de la secundaria, con quiénes te juntaste en la facultad, dónde militaste en la facultad, qué estudiaste, qué hiciste, dónde fuiste, qué compraste. Está todo tu historial para atrás. Es demasiada información y somos demasiado irresponsables como sociedad si no empezamos a tomar algún tipo de medida. ¿Cuáles serían cuáles son las medidas que uno debiera tomar para no estar tan expuesto? La primera medida es desarrollar una sana paranoia. La paranoia, un poquito. Sacarnos la paranoia estúpida esa de no me animo a salir al espacio público, no me animo a hablar con mi vecino, porque esa paranoia estúpida de pedir cámaras y de pedir cercados en las plazas, no es esa la paranoia que nos sirve. La paranoia que nos sirve es empezar a tener cuidado con nuestros datos personales, tener cuidado con a quién le doy información, asegurarme que si yo le doy información a alguien, saber para qué va a hacer, cómo la va a resguardar, por cuánto tiempo y qué va a hacer después de ese tiempo. Recordar que Argentina tiene una cláusula constitucional de protección de datos incorporada en el 94, en el artículo 43, una ley de protección de datos que nos da este derecho. Por ejemplo, si vos querés mañana pedirle a cualquiera que tenga datos tuyos, que borre tus datos, vos tenés el derecho de hacerlo, porque en Argentina tus datos son tuyos, eso está consagrado por
la normativa vigente. ¿Verás, por ejemplo? Verás, por ejemplo. De hecho, la forma de salir de Verás es apelando a la ley de protección de datos. Yo le puedo decir, usted quiero que no quiero que... Exactamente, vos podés... podés... que no tengan información mía. Sí, podés. Tenés todo tu derecho y de hecho aquellos carteles callejeros que te dicen salga de Verás, sí, lo que hacen es un recurso de habeas data, de protección de datos. Se usan esta ley. Y te tienen que sacar. Te tienen que sacar, por ley te tienen que sacar. Porque de hecho, incluso... Pero digamos, por ejemplo, va a Vudú, a Gnosis y a Verás. Dice, sáquenme de acá, no quiero que nadie sepa nada de mí. Bueno, ahí hay una cuestión que entra en juego, ¿qué es la información pública y qué es la información privada? Sí. Si él como ciudadano va y dice, sáquenme de ahí, él tiene el derecho, como lo tenés vos, como lo tengo yo. Ahora él como vicepresidente de la Nación tiene obligación de hacer declaraciones juradas, claro, él, su novia, su círculo directo, porque él ocupa un rol en la función pública. Eso está claro, o sea, yo que soy una docente de la UBA, digamos, vos que sos un periodista, digamos, nosotros ciudadanos comunes, no tenemos este recaudo y no tenemos por qué, o sea, más allá de la declaración que hagamos de impuestos y sí, las cosas que por ley tengamos que declarar, cosa que por ejemplo la AFIP es sumamente irresponsable en el manejo que hace de nuestros datos. Vos podés meterte y buscar con tu quit en qué categoría estás de tus pagos de impuestos, con lo cual le estás diciendo públicamente cuál es tu rango de ingresos. Y eso está todo publicado en el sitio de la AFIP. Eso es una vergüenza. Por supuesto, con tu número de quit. Y tu número de quit es fácilmente encontrable en cualquier lado. No, para nada. De hecho, se acostumbra cuando vos vas a hacer alguna transacción que te decís, bueno, bajate mi registro de quit, así ya lo tenés. Eso es terrible. Y después otra cosa es que la AFIP, por ejemplo, está cruzando datos con cada vez que vos salís del país o entras del país. O sea, el cruce de datos es total en este momento. Vos salís mucho del país, la AFIP lo sabe. ¿Por qué tiene que saber la AFIP si yo salgo o no salgo del país? Y ellos te van a decir, bueno, para saber si vos estás pagando impuestos en función de tus gastos. Yo salgo mucho del país porque me invitan a conferencias, yo jamás me pago un pasaje para salir del país. ¿Por qué la AFIP tiene que saber que yo salgo del país? Si yo no estoy, no sale ni de mi sueldo, ni de mi... nada. ¿Por qué tienen ellos que saber todo eso? En todo caso serían ellos los que tienen que demostrar si no es así. Está totalmente revertida la carga de la prueba acá. Acá vos tenés que probar de dónde conseguiste el dinero para que te dejen hacer algunas cosas, como comprar moneda extranjera para viajar, por ejemplo. Cosa que en cualquier lugar del mundo es... Es al revés. O sea, la presunción, la carga de la prueba está revertida. Y eso es un problema serio constitucionalmente. ¿Cómo ves a futuro esta situación en Argentina? Lo veo muy mal. Soy muy pesimista en este sentido. Mira, nosotros en Vía Libre trabajamos varios temas. Trabajamos temas de copyright, de control de internet, de libertad de expresión, digamos, y en general en la mayoría de los temas que nosotros tratamos encontramos una afinidad en la opinión pública, una afinidad social, digamos. La gente lo ve rápidamente el problema del copyright, o sea, hay temas que nosotros trabajamos que inmediatamente tienen una repercusión positiva en la sociedad. En este tema vemos una resistencia a asumir que esto es un problema. Vemos una resistencia muy fuerte a entender que la protección de datos es un derecho, que la intimidad es un derecho y que si nosotros activamente no lo cuidamos, lo vamos a perder. De hecho, ya lo estamos perdiendo. El derecho a la intimidad es el derecho más vapuleado que hay en Internet en este momento. Y a nosotros lo que más nos preocupa es que al no verse como un problema social, a que la sociedad no reaccione, los gobiernos siguen tomando medidas como si nada. Esto no tiene debate público. Cuando instalan Cibios en 2011, yo recuerdo que nosotros empezamos a hablar del tema, salimos con un artículo que tuvimos apoyo de la Electronic Frontier Foundation, que es una organización que trabaja estos temas a nivel internacional, y logramos, recuerdo que sacamos un artículo en inglés y en español, logramos repercusión, el tema salió en la BBC, salió en diarios en Estados Unidos, y acá en Argentina nadie nos dio ni 5, o sea, fue como un no tema, el tema del que nadie habla, porque además el otro problema es que es homogéneo a los distintos sectores políticos. Acá no hay nadie levantando esta bandera políticamente. No hay nadie que diga esto está mal. Está naturalizado. Está naturalizado, está aceptado socialmente. Los milicos hicieron excelentemente bien ese trabajo de aborregarnos en esto de si no tenés el silencio es salud, si no tenés nada que esconder, no te preocupes, si vos no estás metido en nada, no te va a pasar nada, sabés dónde está tu hijo. De hecho, el otro día Cristina repitió una fórmula de estas
que fue: si vos estás al día con la AFIP no tenés por qué preocuparte. Y yo recuerdo hace un tiempo unos colegas que trabajan en los mismos temas en Chile rescataron un video de archivo de Pinochet diciendo justamente la frase de: aquí si no tenés, no estás metido en nada raro, no tenés nada de qué preocuparte, la DINA no se va a meter con vos si encontramos que vos no estás metido en nada raro. Y era muy violento verlo en una imagen en blanco y negro de Pinochet en los primeros años de la dictadura, diciendo: quédense tranquilos, los ciudadanos de bien no tienen nada de qué preocuparse.